Saludos comunidad, acá Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es Su Escuela, el programa que conecta a Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con el college. El tema de este día está dedicado a todos ustedes adultos que quieren continuar su educación y andan buscando qué hacer. Esto es parte de lo que se llama Educación es para Todos, Educación para Adultos y nunca es tarde. Conmigo tengo a Zoila Arita. Ella es una de las estudiantes adultas en Montgomery College. Bienvenida al programa. Muchas gracias. No, es un placer, Zoila, y gracias por... yo sé que tienes responsabilidades también de trabajo en la mañana y haces otras cosas después, la familia y eso, pero mil gracias. Gracias. Comparte con la comunidad un poco sobre ti, Zoila Arita. Sí, bueno, yo soy de origen salvadoreña. Migré a este país hace 17 años con la finalidad de poder aportar un poco más a la familia y buscar un beneficio personal, ¿no? Lo que es un progreso. Estando acá, pues me enteré de Montgomery College a través de los anuncios de la televisión. ¿Así? Sí, y yo veía la manera en la que ellos apoyan a muchas de las personas que les gustaría, pues, pertenecer al círculo de lo que es el estudiantado de Montgomery, y me dije, me voy a dar la oportunidad de perfeccionar un poco más mi inglés, ya que en mi país me dediqué a estudiar hasta el grado universitario. Me encantaba mucho el inglés, pero dije, no se practica como ya estando acá. Así es que decidí incorporarme para poder mejorar mi lenguaje, que sé que es muy básico. Fue una de las maneras en las que busqué una de las locaciones de Montgomery College, que me quedara cercana, y fue así como me registré para iniciar los cursos y empezar a mejorar mi lenguaje. Bueno, eso es fenomenal, Zoila. El inglés en este país es necesario. Es prácticamente sobrevivencia cuando uno es nuevo. Y yo sé que todos tenemos que de alguna manera sostenernos, ¿no? Económicamente. Y muchas veces se nos olvida, lo posponemos, ¿no? Pero gracias de que tú regresaste y dijiste, bueno, no, inglés es... Tú mencionas estudios universitarios. ¿Qué estabas estudiando en El Salvador? Sí, en mi país estudié la carrera de doctorado en cirugía dental. Entonces me encantó mucho. Dije, pues tengo parte de conocimientos en el área de salud, pero necesitaba mejorar mi inglés para poder avanzar. Era una de las barreras que quería superar y me dediqué a eso, a perfeccionar un poco más el idioma. ¿Cuántos años de universidad hiciste en El Salvador, Zoila? Sí, fueron 6 años de universidad. ¿El programa completo cuántos años serían de estudios? Son 7 años con el año social que se hace, un año de campo, sí, de práctica. Entonces prácticamente tú estabas por salir. Por terminar, por graduarte. Así es. ¿Y las condiciones prácticamente de El Salvador empujaron? Bueno, sí, en el periodo en el que yo estudié se me hizo un poco crítico, una inestabilidad social, muy precaria las condiciones, y pues decidí optar por hacer un cambio muy drástico y lo hice. El caso de Zoila Arita es el caso de mucho del inmigrante en los Estados Unidos, de muchos de nosotros. Una gran mayoría deja sus carreras como la que Zoila estaba queriendo obtener y estaba muy cerca de graduarse. Pero muchas veces las condiciones son tan difíciles que la decisión se hace con mucha dificultad, pero se hace. Y llegar es comenzar muchas veces desde establecer nuevas raíces. Y en este caso, el adulto que llega con estudios previos a los Estados Unidos cree que no hay oportunidades para ellos. Y al respecto quiero decirles que sí hay. En el caso de todos ustedes que tienen una carrera, ya estudios previos universitarios, ustedes pueden hacer estas evaluaciones de sus estudios universitarios y recibir algún reconocimiento de estas clases. Por favor, háganlo, que eso les va a permitir a ustedes continuar con el desarrollo de la carrera que ustedes ya habían comenzado, o quizás si quieren cambiar de rumbo, pueden hacerlo.
Pero la belleza de esto es que ustedes no comienzan de cero. No han perdido tiempo y no han perdido dinero. Es así. Zoila, ¿tú ya hiciste eso? Sí, afortunadamente durante el periodo en el que yo estuve aquí me incorporé a clases optativas de inglés. Luego continué con las clases de Montgomery College, cogí cursos de Montgomery College y también me vi enfocada en algunos otros estudios relacionados a lo que a mí me gusta. Sí. Si mis notas de mi país me dieron un equivalente a poder continuar en la carrera que yo deseo, obviamente tendría que mejorar mi inglés y por eso decidí hacerlo. Primero el inglés para poder luego incorporarme a cualquier otro campo que sí que me gusta. Es sorprendente que tú has tomado, alguien te debe haber informado sobre estas instituciones, estas organizaciones que lo que hacen es la evaluación de estudios previos universitarios, ¿no? Así es. Vi, de igual manera, vi un comercial de esa institución y decidí enfocarme y preguntar. Sí. Fue así como me evaluaron mis estudios y sí me dieron una equivalencia para poder continuar perfectamente, llevando clases en ambos idiomas, inglés y español. Decidí optar por iniciar, pero a la misma vez opté por continuar básicamente mi estudio en inglés para no sentirme que era difícil, porque era algo nuevo para mí. Sí. Y el inglés, como tú dices, si alguien quiere continuar una carrera académica, una carrera profesional, como digamos en el caso de Zoila, que es el campo de la medicina, necesitan ustedes tener un nivel académico de inglés para poder hacerlo. Es necesario las instituciones de estudios académicos, estudios avanzados como universidades y colleges, y nosotros somos uno de ellos, van a requerir eso. Si ustedes desean quizás una carrera técnica, un certificado técnico, ese rigor del inglés no es necesario. Pero sí es importante que ustedes tengan un conocimiento del idioma para poder entender el contenido de las clases. Recuérdense, es posible hacer todo esto, es cuestión de que ustedes encuentren la información y que le hagan seguimiento y se van a sorprender de cómo pueden ganar las horas o el tiempo que ya estudiaron fuera. Si tuviesen alguna pregunta al respecto, pueden llamar al college a 240-567-5000 si quieren encontrar qué educación ofrecemos en el college, cuál es el interés de ustedes y cuáles serían los requisitos para poder a ustedes continuar con ese desarrollo académico o si quieren optar para algo diferente. Nos pueden encontrar en línea si visitan www.montgomerycollege.edu. Mira, Zoila, me encanta el hecho de que tú estás motivada y quieres continuar con tus estudios. ¿Has podido encontrar ayuda financiera con la educación que tú ya obtuviste y mencionabas una institución en la que tú habías estudiado? ¿Pudiste recibir ayuda financiera ahí? En esa institución específicamente no. Luego me dirigí a Montgomery College y sí vi la opción que le brindan al estudiante de poder optar por una ayuda financiera, dependiendo los medios, los recursos de cada persona, se evalúa. Y sí, durante ese tiempo se me entrevistó, me hicieron evaluaciones, preguntas y sí sentí que tenía esa prioridad, esa ventaja de poder ser evaluada para una ayuda financiera, que sé que para muchos es difícil, pero Montgomery College lo da. Tenemos asistencia. Así y es. Muchas veces la comunidad no sabe de que recursos existen en el college, están disponibles, es de que ustedes pregunten, se acercan, investiguen y presenten cuál es la necesidad de ustedes y cuál es su deseo de estudios. Y eso comienza la conversación y inician ustedes su camino hacia su futuro educativo en el futuro. Por favor, háganlo. No pierdan el interés si tenían alguna motivación anterior y ustedes han estado pensando. Yo tengo un buen número de oyentes que llaman
y me dicen de que han estado pensando estudiar ya por un buen número de años y es una pena. Yo les digo, por favor, no esperen más, háganlo porque van a esperar 10 años más. Me han dicho que han esperado 10 años antes de llamar. Entonces, por favor, el tiempo vuela y el tiempo se pasa, entonces hay que hacerlo. Cuéntanos, Zoila, tú estudiaste con nosotros las clases que son gratuitas de inglés como segunda lengua. Ese fue el inicio con nosotros. Así fue el inicio, así es. Se presentó la oportunidad debido a estos 2 años atrás de pandemia. Se suspendieron se suspendió mucho en los trabajos, muchos roles de la vida. Aproveché la oportunidad con Montgomery College de tomar clases online, Sí. que eran gratis. Sí. Mientras una de mis hijas hacía sus clases de igual manera por el Zoom de la escuela, yo aprovechaba el tiempo de tomar mis 2 clases de inglés. Fue algo que me gustó y me dije, bueno, en lo que ella estudia en su escuela, yo también estudio en otra habitación de la casa mis clases de inglés. Me gustó tanto así que decidí llevar por lo menos 8 meses de clases, tomando 2 clases continuas durante toda la mañana. Una de ellas era la práctica del inglés, mejorar mi inglés, y la otra era English for American Workers. Bien. En esa clase me encantó porque yo ya me desenvolvía en el inglés directamente. No era una clase específica, sino eran temas relacionados al trabajo. Sí. Y dije, me voy a desenvolver con mi inglés acá, y fue de esa manera. Me encantó. Se aprende muchísimo, le enseñan a uno demasiado, diría yo, porque conocí muchas cosas que en realidad de este país no las conocía, y fue así como aproveché el tiempo durante 8 meses a llevar 2 clases de inglés desde la casa. La tecnología ha hecho posible que nosotros hagamos cosas que no considerábamos en el pasado. Me encanta, Zoila, el hecho que ¿cómo fue que tú usaste el tiempo que todos andábamos medio perdidos y mucha gente no sabía ni qué hacer ahora que todos estábamos trabajando y estudiando remotamente, que tú dijiste, bueno, esta es la oportunidad quizás para mí? Se convirtió en una oportunidad para ti, pero no una barrera. Eso yo creo que es increíble. Sí, lo es, y creo que muchas personas de igual manera lo han de pensar. No existen barreras, no existe. Afortunadamente la tecnología nos da un espacio ilimitado hasta donde poder llegar. No es necesario una computadora, bastaba el teléfono, porque lo hice por teléfono a través de una computadora. No había algo que me detuviera. Y yo dije, voy a recibir mi clase, aunque sea por teléfono. Sí. Iba manejando en algunas oportunidades, creo que fueron 2 de ellas, donde apagaba mi cámara, pero yo manejaba y escuchaba, pero no me perdía mi clase. Y sí, no hay limitantes. Es increíble, Zoila, porque yo te he conocido ya por un buen número de años, por el mismo trabajo de alcanzando a la comunidad, el contacto con la comunidad, y habíamos conversado, pero ahora he aprendido mucho más de ti, de quién es Zoila y cuáles son las aspiraciones y qué cosas increíbles tú estás haciendo. Es bueno. Estimados oyentes, lo que Zoila nos está diciendo a todos es de que de que nosotros tenemos que encontrar soluciones. Y ella dice, bueno, en realidad no hay barreras, es increíble, porque ella ve dificultades quizás como una manera de encontrar soluciones. Entonces, ella dice, no hay limitantes para mí. Obviamente el inglés, si dice que yo no lo puedo, tengo que aprenderlo. Y si no tengo acceso físicamente a las clases, yo lo voy a hacer en línea. Y eso de estar en la pandemia no se convirtió en un obstáculo para aprender. La educación es para todos, estimados oyentes. Por favor, no pierdan oportunidades que están disponibles para nosotros. Recuerden que la educación es la mejor herencia.